Los arqueólogos han comenzado una nueva excavación importante de la ciudad romana de Pompeya. Fue destruida hace casi 2000 años. La arqueología a menudo descubre las maravillas de las civilizaciones pasadas, pero bajo esas ruinas hay historias de dolor y tristeza. Algunos descubrimientos no revelan tesoros, sino tragedias, vidas perdidas, civilizaciones olvidadas y momentos oscuros congelados en el tiempo. Estos hallazgos inquietantes nos recuerdan la fragilidad de la vida. Aquí están las 20 cosas más tristes jamás descubiertas por arqueólogos. Número 20. Alcantarilla de bebés. A veces, los secretos más escalofriantes están enterrados en los lugares más inesperados. Los arqueólogos en Asquelón, Israel, probablemente no esperaban mucha emoción cuando comenzaron a excavar un antiguo alcantarillado romano debajo de una casa de baños. Pero al tamizar el lodo, lo que descubrieron no era nada ordinario. Cientos de huesos diminutos comenzaron a aparecer en el lodo, y no pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de que estaban parados en algo mucho más aterrador que aguas residuales antiguas. Los huesos pertenecían a recién nacidos, casi 100 de ellos, ocultos bajo la ciudad en esta antigua alcantarilla romana. A medida que el equipo superaba su conmoción, la sombría realidad comenzó a tomar forma. Al principio, sospecharon que el alcantarillado se usaba para deshacerse de bebés femeninos, reflejando el bajo valor que a menudo se les daba a las niñas durante esa época, pero el análisis rápidamente lo desmintió. Muchos de los pequeños huesos pertenecían a varones, el grupo demográfico más valorado en la sociedad romana. Esto dejó a los investigadores preguntándose, ¿por qué alguien desecharía a bebés varones de esa manera? Una teoría sugiere que la casa de baños arriba no era solo un lugar de relajación, sino que también podría haber sido una fachada para actividades más oscuras, posiblemente incluso involucrando prostitución. La inquietante idea es que los embarazos no deseados de tales actividades resultaron en que estos bebés fueran desechados, literalmente arrojados al alcantarillado. A pesar del impacto de este descubrimiento, las verdaderas razones detrás de este trágico entierro siguen siendo inciertas hasta el día de hoy. Pero justo cuando piensas que no podría ser más perturbador, la siguiente historia trae aún más horror. Número 19. Enterrado vivo. ¿Y si tus últimos momentos no estaban destinados a ser los últimos? Hay pocas cosas más aterradoras que despertarse y encontrarse atrapado en un ataúd, rodeado de oscuridad sin salida. Esto es exactamente lo que los investigadores creen que le sucedió a una joven en la antigua China, cuyos últimos momentos fueron todo menos pacíficos. Descubierta con su cuerpo retorcido y sus ojos abiertos de par en par por el miedo, esta momia femenina cuenta una escalofriante historia de ser enterrada viva. Con solo 25 años acababa de dar a luz, pero surgieron complicaciones cuando la placenta no fue completamente removida. Esto llevó a una hemorragia interna severa, y su familia, sin saber de esta condición que amenazaba su vida, pensó erróneamente que había muerto. En la prisa por seguir las tradiciones funerarias, la enterraron en un ataúd demasiado pequeño para sentarse, pero trágicamente no estaba muerta. Despertó para encontrarse atrapada, con los brazos encogidos, incapaz de moverse o escapar. Lo que siguió fueron sus desesperados intentos por liberarse. Marcas de arañazos y fracturas se encontraron en sus dedos de manos y pies, mostrando cómo arañó el ataúd, desgarrando el forro de tela en su interior. La placenta finalmente se desprendió, empeorando su condición mientras gritaba y luchaba por sobrevivir. Las gruesas paredes del ataúd amortiguaron sus gritos, dejando sus esfuerzos sin ser escuchados por nadie afuera. Al final, sucumbió al agotamiento, la asfixia y un dolor inimaginable. Si pensabas que ser enterrado vivo era trágico, espera a escuchar sobre el siguiente descubrimiento. Número 18. Nacimiento en ataúd. La muerte usualmente termina una historia, pero en este caso fue solo el comienzo. Imagina desenterrar una tumba solo para descubrir que una mujer dio a luz después de morir. Esto no es solo un cuento medieval, es un descubrimiento real hecho en el pequeño pueblo italiano de Imola. De vuelta en el siglo VII u VIII, una mujer embarazada falleció trágicamente a las 38 semanas de gestación, a solo 2 semanas de su fecha de parto. Cuando los arqueólogos desenterraron su tumba en 2002, encontraron algo que no esperaban: pequeños huesos descansando cerca de sus piernas. Estos eran los restos de su hijo no nacido, nacido después de que ella muriera en lo que se conoce como un parto en ataúd. El fenómeno, conocido científicamente como extrusión fetal post-mortem, es increíblemente raro. Pero lo que hace que este descubrimiento sea aún más inquietante es la condición de la madre. Tenía un pequeño agujero en el cráneo, lo que sugiere que se sometió a un procedimiento quirúrgico rudimentario llamado trepanación. Esta cirugía se realizaba en la era neolítica para tratar diversas condiciones, incluidas fiebres y convulsiones. La mujer probablemente murió a causa de la cirugía o de una enfermedad que llevó a la necesidad de este procedimiento. A pesar de su trágico fallecimiento, su cuerpo continuó reaccionando en la tumba, y el niño nació después de su muerte. Como si esto no fuera lo suficientemente inquietante,
La siguiente historia es un recordatorio devastador del poder de la naturaleza sobre la vida. Número 17. Víctimas de la erupción. Algunos desastres dejan más que destrucción. A veces preservan historias inquietantes. Cuando el monte Vesubio entró en erupción, la ciudad de Pompeya quedó sepultada bajo cenizas volcánicas y escombros, creando uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos y trágicos jamás realizados. Esta antigua ciudad, que una vez estuvo llena de vida, fue completamente engullida en cuestión de horas por la repentina erupción del volcán. A lo largo de los años, muchos han intentado capturar los horrores de ese fatídico día a través de películas, programas y novelas, pero nada se compara con lo que revelan las excavaciones reales. Un hallazgo particularmente desgarrador ocurrió en 2020 cuando los arqueólogos descubrieron una villa justo afuera de Pompeya. Aunque inicialmente sobrevivió a la primera explosión devastadora, fue destruida por una segunda erupción al día siguiente. Dentro de esta villa se encontraron dos figuras. Uno era un hombre rico, el otro su esclavo. Ambos quedaron congelados en el tiempo. Sus cuerpos fueron sometidos al intenso calor del choque térmico, dejando sus manos y pies fuertemente apretados. La posición de sus cuerpos sugiere que estaban tratando de encontrar seguridad dentro de la villa, probablemente creyendo que habían escapado de lo peor, solo para que la segunda erupción los alcanzara. Este descubrimiento, aunque trágico, no es único. Pompeya ha sido conocida durante mucho tiempo como un cementerio para tales víctimas, sus últimos momentos preservados en ceniza durante miles de años. Algunos fueron encontrados acurrucados juntos en casas, otros intentando huir, todos sin saber que su ciudad pronto sería borrada del mapa. Incluso poetas de la época, como Plinio el Joven, se conmovieron por la calamidad, describiendo la catástrofe con vívidos detalles. Al dejar las ruinas de Pompeya, ascendemos a las montañas, donde nos espera un descubrimiento mucho más escalofriante. Número 16. Los niños de Yurayaco. En las implacables cumbres de los Andes, un escalofriante secreto permaneció oculto durante siglos, esperando el día en que finalmente sería descubierto. Justo debajo de la helada cumbre, a casi 20.000 pies sobre el nivel del mar, los arqueólogos desenterraron un hallazgo que les hizo estremecer. En una cámara funeraria oculta, encontraron 3 niños, sus cuerpos extrañamente preservados por las frías temperaturas. Estos no eran entierros ordinarios, eran sacrificios. Los niños habían sido ofrecidos a los dioses incas en un ritual conocido como capacocha, una práctica destinada a asegurar el favor de los dioses, a menudo durante tiempos de crisis o eventos importantes. Lo que hace que este hallazgo sea tan escalofriante es que estos niños estaban vivos cuando fueron colocados en la tumba de la montaña. Los incas, uno de los imperios más poderosos de Sudamérica, creían que los niños eran las ofrendas más puras para apaciguar a sus dioses. Para mantener a los niños tranquilos durante este destino inimaginable, fueron drogados con hojas de coca y alcohol. Los arqueólogos han descubierto rastros de estas sustancias en los cuerpos de los niños, lo que explica por qué no resistieron su destino. Entre los 3, la mayor, conocida como la doncella, tenía alrededor de 15 años. Fue encontrada sentada con las piernas cruzadas, con la cabeza inclinada como si estuviera en un sueño pacífico. Junto a ella había un niño de 7 años y una niña de 6 años, igualmente bien conservados, sus pequeños rostros contando la silenciosa historia de un trágico final. Los incas no sacrificaban por crueldad, sino por devoción, creyendo que los niños vivirían como deidades, honrados por su papel en la protección de su pueblo. Los cuerpos están tan bien conservados que incluso los intrincados detalles de su vestimenta permanecen intactos. Aunque estos niños tuvieron un final triste, nuestro siguiente hallazgo revela una muerte igualmente enigmática y sombría. Número 15. La momia atada. Los arqueólogos han aclamado un reciente descubrimiento en Perú como posiblemente el hallazgo más emocionante de la década. A veces, un entierro habla más fuerte que la vida que lo precedió. Arqueólogos hicieron recientemente un descubrimiento conmovedor e inquietante en el corazón de Perú. Enterrada profundamente bajo la tierra, desenterraron una momia que data de hace aproximadamente 1200 años. Pero lo que distinguió este hallazgo no fue solo su antigüedad, fue la espeluznante forma en que el cuerpo estaba posicionado. La momia tenía las manos cubriendo su propio rostro, un gesto que inmediatamente suscitó preguntas sobre su muerte. Aún más extraño, todo el cuerpo estaba atado fuertemente con cuerda. Esta extraña combinación desató innumerables teorías. ¿Estaba esta persona siendo castigada? ¿O había una razón ritual para tal entierro? ¿Y por qué alguien envuelto de esa manera sería encontrado en una cámara funeraria formal? Algunos especulan que podría haber sido un criminal, mientras que otros creen que podría haber sido parte de un ritual para evitar que el espíritu regresara. Puede que nunca sepamos por qué esta momia estaba atada, pero lo que se preservó en los pantanos del norte de Europa te perseguirá. Número 14. Los hombres del pantano.
Los pantanos de turba del norte de Europa contienen más que solo agua, guardan oscuros secretos. Es inquietante considerar cómo ciertas prácticas violentas han persistido a lo largo de la historia, especialmente cuando la evidencia permanece vívidamente preservada. En estos pantanos, el descubrimiento de cuerpos antiguos, conocidos como los hombres del pantano, ofrece una inquietante visión de un capítulo sombrío de la historia humana. Un cuerpo de pantano es un cadáver humano de algún tipo que fue sumergido dentro del pantano. Lo que hace esto tan único es cómo estos individuos, algunos de más de 2000 años, están casi perfectamente conservados, como si estuvieran congelados en el tiempo. Pero la realidad de sus muertes está lejos de ser pacífica. El primer gran descubrimiento ocurrió en 1950, cuando una mujer cortando turba en Dinamarca encontró los restos sorprendentemente realistas de un hombre, conocido hoy como el hombre de Tollund. Su cuerpo, cabello e incluso expresión facial estaban tan bien conservados que parecía haber muerto recientemente. El cuerpo de pantano más famoso de todos es, posiblemente, el hombre de Tollund. Pero al examinarlo más de cerca, quedó claro que el hombre de Tollund había tenido un final violento. Había sido ahorcado, probablemente sacrificado como una ofrenda ritual a los antiguos dioses, su cuerpo colocado en el pantano para apaciguar fuerzas divinas. La tragedia se profundiza cuando miramos otros cuerpos de pantano, como el hombre de Graubale y el hombre de Old Crogan, descubiertos en Irlanda en 2003. Estos hombres fueron sometidos a muertes brutales, golpeados, mutilados y atados antes de ser dejados en el pantano. Sus gargantas fueron cortadas y sus cuerpos mostraban signos de violencia extrema, lo que apunta a posibles castigos o sacrificios rituales. Estas personas antiguas no solo murieron, fueron ofrecidas de una manera que refleja las profundas creencias espirituales de la época. Lo que hace que estos descubrimientos sean aún más inquietantes es la forma en que los pantanos, que una vez fueron sitios sagrados, preservaron a estos individuos de manera tan perfecta. Y estos son los únicos cuerpos en Europa donde tienes el cuerpo entero, tienes las vísceras, tienes el cerebro. Sus historias, aunque incompletas, continúan evocando tanto fascinación como tristeza, al ofrecer una ventana a un pasado donde la muerte, la creencia y la violencia se entrelazaban de una manera que aún hoy provoca escalofríos. Si los restos conservados de estos hombres del pantano no son lo suficientemente inquietantes, espera a escuchar cómo el miedo llevó a las personas a medidas extremas. Número 13. Entierro de vampiro. Es algo inusual encontrar la tumba de un vampiro. El miedo a lo desconocido una vez llevó a las personas a tomar medidas extremas, y este descubrimiento fue uno de ellos. Durante siglos, este miedo arraigado ha influido en nuestras reacciones a lo inexplicable. A menudo, las personas eran etiquetadas como brujas o vampiros, acusadas de actos monstruosos basados únicamente en la superstición. Un escalofriante ejemplo de esto proviene de Polonia, donde una mujer fue enterrada de una manera que sugiere que se creía que era una vampira. Estás mirando el esqueleto de una mujer sospechosa de ser una vampira en Polonia en el siglo XVII. Lo que es sorprendente sobre su entierro son las meticulosas precauciones tomadas para asegurarse de que permaneciera en la tumba. Se colocó una hoz sobre su cuello, lista para cortarle la garganta si alguna vez intentaba levantarse de entre los muertos. Pero eso no fue suficiente para los temerosos lugareños. Añadieron un candado a su tumba, esperando que la atrapara aún más dentro del ataúd. El candado se suponía que debía evitar que una persona que murió y se pensaba que era un vampiro regresara de entre los muertos. Este tampoco fue un caso aislado. Los entierros de vampiros como este eran bastante comunes cuando las plagas o enfermedades desconocidas arrasaban las comunidades y la gente buscaba desesperadamente un chivo expiatorio. En su miedo, recurrieron a la idea de vampiros acechando entre ellos, causando muerte y destrucción. Los arqueólogos han descubierto varios entierros de vampiros a lo largo de los años, cada uno con métodos espantosos para evitar que los no muertos se levantaran. En un caso, se descubrió un cuerpo con una gran piedra metida en la boca. La razón es bastante simple. Si el vampiro despertara, no podría morder a nadie porque su boca estaba forzada a permanecer cerrada. Aunque los días de acusar a las personas de ser vampiros o brujas han pasado, estos capítulos oscuros en la historia muestran cómo el miedo puede llevar a las personas a extremos. Hoy acusamos a otros de cosas diferentes, pero los resultados pueden ser igual de dañinos. Y a veces los acusadores terminan siendo mucho más aterradores que los supuestos monstruos que intentan detener. Después de este entierro aterrador, ahora pasamos a otro ritual inquietante. Número 12. Los pozos sacrificiales de Shimao. Algo mucho más oscuro de lo que se imaginaba anteriormente ha sido descubierto bajo la ciudad de Shimao. Inicialmente, se pensaba que las ruinas en Shimao, situadas cerca de la Gran Muralla China, eran meros restos de la antigua barrera. Pero excavaciones adicionales revelaron un descubrimiento mucho más siniestro. Un asentamiento masivo de la Edad de Bronce con una pirámide escalonada en su núcleo. Debajo de esta pirámide, los arqueólogos descubrieron 6 fosas llenas con los cráneos de 80 niñas jóvenes, cuidadosamente colocados en lugar de arrojados, lo que sugiere que fueron víctimas de sacrificios rituales. El sacrificio humano en la antigua China no era poco común.
En algunos casos, estos sacrificios eran ofrendas a dioses como el dios del río Jebo, mientras que en otros, esclavos o concubinas eran enterrados junto a sus dueños como parte de los ritos funerarios. Lo inquietante del descubrimiento de Shimao es que la razón detrás de estos sacrificios en particular sigue siendo incierta. Los cráneos de estas jóvenes parecen haber sido parte de algún ritual brutal más grande, quizás como parte de las prácticas espirituales o políticas de la ciudad. Tan inquietantes como son los pozos de sacrificio de Shimao, nuestro próximo descubrimiento revela una masacre brutal en un lugar inesperado. Número 11. La isla del asesinato de Australia. Un naufragio debería haber sido el final de la tragedia, pero en esta isla fue solo el comienzo. Australia, acostumbrada a relatos escalofriantes, alberga un lugar ominosamente conocido como Isla del Asesinato, oficialmente llamada Isla Beacon. La isla ganó su ominoso apodo debido a los brutales eventos que ocurrieron allí en 1629. Ese año, el barco holandés Batavia zarpó en su viaje inaugural, con destino a las Indias Orientales holandesas, ahora Indonesia. Sin embargo, el desastre ocurrió cuando el barco naufragó en los arrecifes de coral frente a la costa de Australia Occidental. Aunque la mayoría de los 322 pasajeros y tripulantes llegaron a tierra, el verdadero terror comenzó después del naufragio. Una rebelión liderada por el despiadado Hieronymus Cornelis se desarrolló, resultando en el brutal asesinato de 125 sobrevivientes, incluidos hombres, mujeres y niños, durante el transcurso de 3 horribles meses. La remota isla Beacon, parte del archipiélago Houtman-Abrolhos, se convirtió en el escenario de una de las masacres más sangrientas de Australia. Cornelis y sus seguidores eliminaron sin piedad a aquellos que consideraban no aptos para sobrevivir. Las víctimas fueron enterradas en tumbas poco profundas por toda la isla, que desde entonces se ha convertido en un inquietante sitio arqueológico. La isla ganó su infame título después de que los arqueólogos comenzaran a descubrir restos óseos y artefactos que revelaron los escalofriantes detalles de esta masacre. El naufragio del Batavia fue redescubierto en 1963, y las excavaciones han desenterrado desde entonces fosas comunes y los restos de fuertes utilizados por los sobrevivientes en sus desesperados intentos de defenderse. Incluso hoy, la isla sigue revelando los horrores de este trágico evento. Si pensabas que la isla del asesinato era impactante, la torre de cráneos en nuestra próxima historia lleva las cosas a otro nivel. Número 10. Torre de cráneos. Cuando las civilizaciones ascienden al poder, a menudo dejan ecos de su grandeza, pero pocos son tan escalofriantes como este. Bajo las calles de la actual Ciudad de México, se encuentra un espeluznante pero fascinante relicto de la civilización azteca, una enorme torre de cráneos humanos. Esta estructura, conocida como el Huitzonpantli, no es solo una muestra de conquista o brutalidad. Representa una conexión profunda con los rituales de sacrificio aztecas. Desenterrada en 2015, la torre contiene más de 600 cráneos humanos meticulosamente dispuestos en capas circulares y formaba parte del corazón religioso de la capital azteca, Tenochtitlan. Lo que es particularmente sorprendente de este descubrimiento es que rompió las suposiciones previas sobre los tipos de individuos sacrificados. Inicialmente, los arqueólogos creían que los cráneos pertenecían a guerreros masculinos derrotados en batalla. Sin embargo, un análisis más detallado reveló los restos de mujeres e incluso niños entre los cráneos, mostrando que la práctica del sacrificio se extendía más allá de los guerreros a los cautivos, que a menudo eran considerados regalos sagrados para los dioses. Los cráneos estaban cuidadosamente unidos con mortero de cal, formando un intrincado patrón de anillos concéntricos, y se exhibían cerca del Templo Mayor, un templo dedicado a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol. Estos sacrificios se consideraban necesarios para apaciguar a los dioses y asegurar la supervivencia del universo. Los cráneos, que formaban parte de estructuras más pequeñas, fueron finalmente transferidos a esta estructura más grande, elevando su significado religioso. A medida que los arqueólogos continúan excavando, se descubren más capas de la torre, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la compleja relación del imperio azteca con la muerte, el sacrificio y sus dioses. La escalofriante torre de cráneos queda atrás, pero nuestra próxima historia revela una tragedia marítima que sacudió al mundo. Número 9. La expedición Franklin. A veces incluso los planes mejor trazados terminan en desastre. La siguiente historia es un ejemplo perfecto de esto. En 1845, 2 barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror, zarparon en lo que se suponía que sería una expedición innovadora a través del elusivo Paso del Noroeste, una ruta que conectaría Europa con Asia. Liderada por Sir John Franklin, esta iba a ser la última incursión a través del Ártico. Armados con las mejores preparaciones posibles, los barcos estaban equipados para manejar las aguas heladas y traicioneras y las temperaturas gélidas del Ártico, pero el destino tenía otros planes.
La expedición Franklin desapareció misteriosamente, y durante décadas nadie supo qué fue de los 129 hombres a bordo. Pero a medida que los equipos de búsqueda recorrieron el Ártico en los años siguientes, la historia se volvió más oscura y trágica. Comenzaron a aparecer signos de la desesperada lucha por la supervivencia de la tripulación. Se encontraron huesos en la tundra helada, junto con registros escritos que mostraban que la tripulación había enfrentado dificultades inimaginables. Las temperaturas heladas, la falta de comida y la aplastante soledad pasaron factura. Uno de los descubrimientos más desgarradores surgió cuando apareció evidencia de canibalismo. Los huesos revelaron marcas de cortes, indicando que en sus últimos días agonizantes, los hombres recurrieron unos a otros para sobrevivir. Esto, junto con hallazgos que sugieren envenenamiento por plomo, probablemente de las latas de comida del barco, puede haber contribuido a su caída, pintando un cuadro sombrío de sus días finales. Años después, los restos de ambos barcos fueron finalmente encontrados, aún preservados bajo el hielo ártico. Aunque el hielo ártico cobró muchas vidas, los restos encadenados encontrados en Grecia cuentan otra trágica historia de muerte. Número 8. Huesos encadenados. Las fosas comunes son inquietantes, pero se han descubierto con más frecuencia de lo que nos gustaría pensar, cada una con su propia historia trágica. Uno de los hallazgos más intrigantes se produjo en 2016, cuando un equipo de arqueólogos dirigido por la doctora Stella Chrysolaki descubrió una fosa común en Grecia que data de alrededor del año 632 a.C. Lo que hizo este descubrimiento aún más escalofriante fue el hecho de que los 80 individuos encontrados en esta tumba estaban encadenados, sus cuerpos atados incluso en la muerte. Los restos esqueléticos apuntaban a un final violento, sugiriendo que habían sido ejecutados, posiblemente después de un golpe fallido. Las sociedades antiguas tenían poca misericordia para aquellos que se rebelaban, y las ejecuciones masivas no eran infrecuentes. Sin embargo, lo que desconcertó a los arqueólogos fue la forma en que estos individuos fueron enterrados. A pesar de tener las manos y los pies encadenados, parecían haber sido sepultados con un nivel de respeto inusual para criminales o rebeldes. Este contraste entre su ejecución y su entierro respetuoso plantea preguntas sobre quiénes eran, posiblemente figuras políticas o personas de importancia, cuya caída llevó a su trágico final. Aunque estos esqueletos encadenados son perturbadores, nuestro siguiente descubrimiento revela una historia de amor y pérdida congelada en el tiempo. Número 7. Abrazo final. Cuando ocurre un desastre, hay un instinto primitivo innegable que se activa, una abrumadora necesidad de proteger a quienes amas, sin importar el costo. Esta historia muestra esta respuesta natural de la manera más conmovedora. En la provincia de Qinghai, en China, arqueólogos desenterraron una escena desgarradora: esqueletos de una madre y su hijo abrazados en un último abrazo durante más de 4000 años. Este trágico descubrimiento se remonta alrededor del año 2000 a.C., cuando un catastrófico terremoto provocó un deslizamiento de tierra que sepultó el antiguo asentamiento del Agia, a menudo referido como el Pompeya de China. Los brazos de la madre envueltos firmemente alrededor de su hijo, en un intento desesperado por proteger al pequeño de la abrumadora fuerza de la naturaleza. A medida que los investigadores profundizaron en el sitio, descubrieron múltiples restos, evidencia de familias enteras aniquiladas por el desastre. Esta madre e hijo, preservados en su último acto de amor, eran miembros de la cultura Qigia, una civilización de la Edad de Bronce a lo largo del Alto Río Amarillo. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más inquietante es lo bien conservados que están los restos, permitiéndonos vislumbrar los aterradores últimos momentos de esta antigua comunidad, que no tuvo ninguna oportunidad contra el desastre que consumió su hogar. De un abrazo final ante el desastre, ahora pasamos a otro desgarrador momento de amor en el mundo antiguo. Número 6. Beso eterno. Este siguiente descubrimiento nos lleva a una escena misteriosa que plantea más preguntas que respuestas. En las antiguas ruinas de Tepe Asanlu en Irán, los arqueólogos descubrieron dos esqueletos abrazados durante más de 2800 años. Ahora conocidos como los amantes de Asanlu, estas figuras ofrecen una visión inquietantemente hermosa de un pasado donde el amor, o quizás la amistad, perduró incluso en la muerte. El descubrimiento fue realizado en 1972 por arqueólogos de la Universidad de Pensilvania, y los individuos estaban entrelazados en lo que parecía ser un beso. Inicialmente se creía que eran un hombre y una mujer, pero un análisis de ADN posterior reveló un giro sorprendente. Ambos individuos eran hombres. Los esqueletos, uno de entre 19 y 22 años y el otro de entre 30 y 35, fueron encontrados en un silo de grano, probablemente buscando refugio de un ataque que destruyó su ciudad alrededor del año 800 a.C. El hombre más joven yacía de espaldas mientras el mayor extendía la mano, tocando suavemente su mejilla en sus últimos momentos. La ciudad de Tepe Asanlu fue parte de la Edad de Bronce tardía,
y encontró su trágico final en un ataque brutal, que se cree fue realizado por el reino de Urartu. Los amantes de Hassanlu fueron encontrados tras esta destrucción, junto con cientos de otros cuerpos esparcidos por toda la ciudad, muchos de ellos adornados con joyas y armas. Sin embargo, los dos amantes fueron descubiertos sin ningún objeto personal, haciendo su pose íntima aún más impactante. Aunque su verdadera relación sigue siendo un misterio, su abrazo continúa fascinando tanto a los historiadores como al público. Antes de continuar, aquí está la elección del suscriptor de hoy. En 2020, los arqueólogos hicieron un descubrimiento inquietante justo afuera de Pompeya, una villa que inicialmente escapó de la primera explosión del monte Vesubio, solo para ser destruida por una segunda erupción al día siguiente. Dentro encontraron dos figuras, una, un hombre rico, la otra su esclavo, ambos congelados en el tiempo, sus cuerpos contorsionados por el intenso calor de la explosión. Sus manos y pies estaban fuertemente apretados, como si intentaran desesperadamente escapar de la devastación. Lo que hace esto aún más trágico es imaginar el breve destello de esperanza que debieron sentir después de sobrevivir a la primera erupción, solo para que sus esperanzas se desvanecieran cuando el segundo estallido ocurrió. Estos momentos finales, preservados durante siglos en ceniza, nos recuerdan cuán frágil puede ser la vida y cuán rápidamente la naturaleza puede pasar de la calma a la catástrofe. ¿Qué piensas de esta escena desgarradora? Déjanos saber tus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Número 5. Fosa de los huesos. Si el beso eterno tocó tu corazón, el pozo de los huesos te pondrá la piel de gallina. Hace unas pocas décadas, los arqueólogos desenterraron un misterio que había estado oculto durante más de 400.000 años bajo el antiguo suelo de las montañas de Atapuerca en España. En 1987, los investigadores comenzaron a excavar en lo que pensaban que era solo otra cueva, hasta que se toparon con una vasta colección de huesos, al menos 28 individuos esparcidos por toda la caverna. Estos no eran solo cualquier hueso, pertenecían a algunos de los primeros humanos en Europa. Lo que hizo el descubrimiento aún más fascinante fue lo que aprendieron después de reconstruir el cráneo fracturado de un individuo. Esta persona no había muerto de forma natural, había sido brutalmente asesinada, golpeada repetidamente con un objeto contundente, posiblemente un hacha de piedra. El cráneo reveló dos fracturas profundas, sugiriendo un final violento. Esta revelación cambió la forma en que los investigadores pensaban sobre el comportamiento humano temprano. No se trataba solo de sobrevivir, era sobrevivir a toda costa, incluso a manos de otros. A lo largo de los años, los arqueólogos han reconstruido los cráneos parciales de al menos 20 individuos del sitio. Muchos muestran signos de trauma, con fracturas óseas que sugieren que la vida en este tiempo prehistórico estaba llena de violencia y peligro. Desde las profundidades de la cima de los huesos, ahora desenterramos un descubrimiento que introduce una de las formas más tempranas de guerra. Número 4. Guerra química antigua. Este siguiente descubrimiento prueba que las batallas antiguas no solo involucraban armas, involucraban algo mucho más mortal. En 1933, el arqueólogo Robert Dumesnil Dubuisson hizo un descubrimiento sorprendente mientras excavaba la antigua ciudad de Durauropos en Siria. Lo que encontró en lo profundo de los túneles bajo la ciudad era algo diferente a lo que se veía típicamente en la guerra de asedio antigua. Allí yacían en un montón desordenado los restos de 19 soldados romanos, que parecían haber muerto instantáneamente, sus cuerpos dispuestos como si estuvieran huyendo de algo. Pero, ¿qué podría haber causado tal terror y muerte tan repentinamente? Al otro extremo del túnel había un solo soldado persa, aferrándose a su armadura en sus últimos momentos de terror. El misterio se profundizó cuando Dumesnil encontró rastros de azufre y betún a lo largo de las paredes del túnel. La combinación de estas sustancias insinuaba algo mucho más siniestro que una simple batalla. Esto fue guerra química antigua. Investigaciones posteriores del arqueólogo Simon James revelaron que los persas habían utilizado una forma temprana de armamento químico, liberando gases sulfurosos en los túneles para asfixiar a los romanos. Los soldados atrapados no tuvieron oportunidad de escapar, y sus muertes fueron rápidas y aterradoras. Este descubrimiento se considera uno de los primeros usos registrados de la guerra química, mostrando hasta dónde estaban dispuestas a llegar las civilizaciones antiguas para asegurar la victoria. Por inquietante que sea la guerra química, nuestro siguiente descubrimiento revela los restos congelados de una mujer que guarda muchos secretos. Número 3. Princesa de hielo de Siberia. A veces son las historias silenciosas enterradas en el hielo, durante siglos, las que nos dejan conmocionados. Uno de estos es el trágico relato de la princesa de hielo de Siberia. En 1993, los investigadores desenterraron una cámara funeraria que había permanecido sellada durante más de 2000 años. Dentro encontraron a una mujer preservada en el hielo. Este no era un sitio de entierro cualquiera. Ella había sido sepultada con un cuidado elaborado, ofreciendo un vistazo a la cultura pacíric, que prosperó entre los siglos VI y II a.C. en la estepa siberiana. Su ataúd fue tallado de un tronco sólido de alerce y adornado con decoraciones de cuero que representaban majestuosos ciervos.
un símbolo sagrado en su cultura. Junto a ella había 2 pequeñas mesas cargadas de comida y bebida para su viaje al más allá, así como sus caballos. El detalle y la riqueza de su entierro revelaron que no era una mujer común. Podría haber sido una sacerdotisa o una figura de gran importancia dentro de su comunidad, pero la parte trágica de la historia radica en cómo murió. Estudios realizados en 2014 revelaron que esta mujer, que se cree tenía poco más de 30 años, probablemente había sufrido de cáncer de mama. Su condición, empeorada por una grave caída, llevó a su muerte prematura. A pesar de su corta vida, su descubrimiento nos ha brindado conocimientos invaluables sobre las costumbres, creencias y arte de una cultura perdida hace mucho tiempo. Aunque la princesa de hielo descansa en paz, nuestro próximo descubrimiento está lejos de ser pacífico, revelando una fosa común de guerreros. Número 2. Fosa común de vikingos decapitados. Bajo las pacíficas colinas de Dorset, Inglaterra, se hizo un descubrimiento espeluznante que revivió la historia vikinga de la manera más inquietante. En 2009, arqueólogos se toparon con una fosa común que contenía los cuerpos decapitados de 54 guerreros vikingos. Pero esto no era solo un entierro caótico. La escena era extrañamente metódica, con las cabezas colocadas en un montón y los cuerpos en otro, sugiriendo algo mucho más deliberado que una matanza en el campo de batalla. Estos vikingos, en su mayoría hombres jóvenes en su mejor momento, probablemente eran mercenarios que encontraron un destino trágico tras ser capturados por los anglosajones durante un periodo de intenso conflicto. Sin embargo, no fue una batalla la que los tomó, fue una ejecución. Lo que hace este descubrimiento aún más escalofriante es la precisión de las decapitaciones, con cortes limpios hechos desde el frente, un método que sugiere un asesinato ritual en lugar de una venganza frenética. El sitio podría estar vinculado a la masacre del día de San Brice de 1002, cuando el rey Ethelred el Indeciso ordenó la matanza masiva de daneses en Inglaterra. Pero ¿por qué estos vikingos fueron seleccionados para un final tan espantoso? ¿Y por qué sus restos fueron cuidadosamente arreglados? Sigue siendo un misterio. Tan impactante como fue el destino de los vikingos, nuestro descubrimiento final muestra cómo el miedo, una vez encerró a las personas en lugares de culto. Número 1. Una prisión para brujas. En el corazón de Escocia, un edificio inesperado guarda la sombría historia de los acusados. Durante el siglo XVI, el miedo a la brujería se apoderó de la nación, desatando la infame gran caza de brujas escocesa. Fue una época en la que la gente creía que las brujas podían maldecir sus cosechas, dañar su ganado e incluso matar a sus hijos. El año 1597 por sí solo vio 31 juicios de brujas en la ciudad de Aberdeen, y los acusados fueron encerrados en uno de los últimos lugares que esperarías, la capilla de Santa María. Lo que una vez fue una iglesia sagrada se convirtió en una oscura celda para las brujas sospechosas. Los historiadores descubrieron que los acusados estaban encadenados a un anillo de hierro de 2 pulgadas incrustado en la pared de la capilla. Imagina el terror. Acusado de magia oscura, despojado de tu libertad y encerrado en un lugar donde antes podrías haber buscado refugio. La atmósfera de paranoia era tan intensa que el miedo a que las brujas caminaran entre la gente parecía demasiado real, llevando a los habitantes del pueblo a encarcelar a sus vecinos sin dudarlo. La gente creía que estas supuestas brujas, incluso encadenadas, aún podían conjurar hechizos mortales desde los confines de la capilla. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.